conectando con la confianza total, ¿sí? Semana del Libro, ¿sí? El 23 de abril se festeja en todo el mundo el Día Internacional del Libro, en homenaje a los escritores, en boga de los derechos de autor. Es un homenaje también para todos los editores, todos los ilustradores, todas las editoriales que hacen posible que esta maravillosa herramienta que es el libro llegue a nuestras vidas. Y hoy lo que quiero enfocarme es en el trabajo de este libro. Este libro en particular lo elegí porque es el primer libro que hizo un gran cambio en mi vida, ¿sí? Confianza Total es un libro que lo conocí de casualidad y yo no creo en las casualidades. Y este libro me sacó de una depresión mega profunda en la que había caído luego de una situación dolorosa que fue mi relación cercana con la muerte cuando alguien me quiso quitar la vida. Entonces, este libro ayudó, digamos, al proceso que estaba haciendo con un psiquiatra y con un psicólogo para poder salir de ese estado depresivo y justamente ofreció un ingrediente súper importante que es la confianza. Por eso hoy este live se va a dedicar a este libro. Vamos a hacer ejercicios, va a ser una reseña, va a ser una mezcla de todo porque, bueno, justamente en el Día del Libro quería, digamos, honrar a sus autoras, a Verónica y Florencia de Andrés, que son, digamos, las autoras de este libro, que es un libro súper especial, porque es un libro que tiene cualidades muy especiales. Se editó en 40 países, lo que ya nos está diciendo que es un libro importante. Por otro lado, recibió el premio del Libro de Oro de Editorial Planeta, que es la primera editorial que lo editó. Esto se le da, es la primera vez que unas mujeres, ¿sí? Madre e hija, reciben este premio y siempre ha sido para hombres. Siempre el Libro de Oro fue para hombres y esta es la primera vez que se dio este libro a las mujeres, ¿sí? Ya te dije, 40 países editados, luego termina el contrato con Editorial Planeta y ellos editan con Ediciones B, Santillana, editan con otro título por una cuestión de derechos de autor. O sea, la editorial se quedó con los derechos de Confianza Total, entonces tuvieron que inventarle un prenombre a la nueva versión. ¿Por qué te estoy diciendo este detalle? Porque seguramente después de esta charla vas a querer conseguirte el libro, porque te voy a contar los 8 secretos que nos enseña este libro para tener confianza total. Te voy a contar desde mi experiencia cómo este libro me sacó de esa depresión. Fue un gran motor digamos, de impulsión para sacarme de esa depresión. Yo, como te conté, había tenido mi noche oscura del alma. Eso me llevó, digamos, a estar de licencia y a tener, digamos, trabajo con un psicólogo y con un psiquiatra para poder salir de esa situación. Era muy lento el proceso, ¿sí? Si bien cada persona tiene, digamos, diferentes motores. Cuando yo conocí este libro, que fue, digamos, al año de este proceso que yo estaba pasando, este libro me dotó de estas 8 herramientas que hicieron cosas maravillosas, porque, por ejemplo, yo, bueno, aparte de leerlo, participé del evento en vivo de estas 2 mentoras, ¿sí? Y fíjense lo mágico, porque yo en noviembre del 2016 participé de este evento, ¿sí? Y eso me llevó que en febrero yo creara mi emprendimiento de capacitación docente, Capacitarte es Clave. Pero no solo eso, el impulso que me dio este libro me llevó a escribir 2 libros, ¿sí? Uno sobre didáctica de la matemática, yo soy profe de lengua, pero también soy maestro y como me costó mucho las matemáticas y una de las cosas que nos enseña en el libro es esto de poder ponernos incómodo. Entonces yo lo que hice fue escribir sobre todos mis apuntes con respecto a cómo enseñar a matemática. Primero lo hice para mí, después lo hice como director para poder explicarle a las maestras, porque el profesorado daba unas versiones muy básicas de cómo trabajar la didáctica. Y bueno, y a partir de eso se crearon como 12 talleres de didáctica de la matemática que yo dictaba junto a profes de matemática. Yo daba la parte de la didáctica y los profes daban la parte, digamos, instrumental de matemática. Entonces,
por eso quiero hacerle este homenaje a este libro, porque cuando yo lo conocí en junio del 2016 y después hice el evento como certificación, creo yo, de la lectura, eh, a los 2 meses pude crear todo esto y pude cambiar mi manera de pensar, pude cambiar mi identidad, ¿sí? Y me impulsó un montón. Por eso siempre yo recomiendo que si uno está siguiendo un mentor, adquiera el libro, ¿sí? Y también haga el evento en vivo porque eso le va a dar mucha más energía a la propuesta que nos ofrece el libro, ¿ok? Entonces, esto es lo que te quiero contar hoy. Este libro se llama Confianza Total y yo lo definiría como un concentrado de vitaminas, en sus páginas, ¿sí? Hay un concentrado de vitaminas para poder conseguir esa confianza total. Está, eh, el libro tiene casos prácticos, frases inspiradoras y ejercicios que en cada capítulo, en cada uno de los 8 capítulos, te va haciendo tomar una conciencia diferente, una conciencia extrema de esta confianza. Por eso el título le hace honor al contenido del libro. Viste que a veces los libros tienen un título que hacen una promesa, ¿sí? Y esa promesa, cuando uno llega al final del libro, dice, ¿dónde estaba? Bueno, justamente, por eso te dije que es como un gran concentrado vitamínico de confianza este libro. Eh, Hasta la tapa está pensada, digamos, con ese marketing, ¿no? Porque detrás de este libro hubo mucho marketing. Ellas también hicieron una película, ¿sí? Porque justo estaba de moda El Secreto, que tenía su libro y su película. Bueno, ellas también hicieron, digamos, su versión en video, que también la podés ver en la página oficial de Confianza Total de Verónica y Florencia de Andrés. ¿Está? Fíjate que quiero arrancar los ejercicios. Quiero arrancar porque vamos a hacer ejercicios para que vos te adentres de este libro y después si sentís que es tu libro, te lo compres. ¿Está? Le hagas honor a este mes del libro, donde no al PDF, sí, digamos, a la compra en las editoriales o en las librerías, ¿ok? La pregunta con la que nos dispara este libro en su tapa dice, ¿qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? Seguramente esto lo leíste en algunos libros, ¿sí? Pero este es un libro, ¿sí? Del 2015, ¿sí? Es un libro del 2015. Estamos. Entonces, primer ejercicio, ¿qué harías qué harías hoy, ahora, en este mismo momento, si supieras que no vas a fracasar? ¿Qué harías si no vas a fracasar? Y justamente ese saber de no fracaso, ¿sí? Te doy un tiempo para que escribas, te doy para que escribas tiempo. ¿Qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? Que el éxito es tuyo. ¿Qué harías? ¿Qué decisión de las que estás postergando harías? Te pido que lo anotes, porque si lo anotás, le das entidad, le das poder. Acuérdate que la palabra tiene poder, que es uno de los 8 atributos que nos enseña este libro. ¿Ok? Bueno, ¿qué harías? ¿Qué te pasó desde lo emocional cuando lo escribiste? ¿Qué te pasó desde lo emocional cuando lo escribiste? Espectacular. Justamente la confianza, ¿sí? La confianza es lo que necesitaríamos para hacer hoy eso que estamos postergando hace tiempo. Entonces, hoy quiero que hagamos este recorrido por el libro a través de ejercicios y que vos puedas engancharte en hacer estos ejercicios para contagiarte de la energía de este libro y después, como te dije recién, si tenés ganas, puedas ir y comprarlo. Está la edición nueva que me preguntan ahí, se llama Renovate con Confianza Total. ¿Sí? Renovate con Confianza Total. Es el nombre de Ediciones B que lo editó. ¿Sí? Primera cosa que nos enseña, está primero de los 8 atributos, de las 8 vitaminas que nos enseña este libro. Hay 2 paradigmas que mueven el mundo. Hay 2 paradigmas que mueven el mundo. ¿Sí? El amor o el miedo. Yo en el mundo me muevo por amor o por miedo. Evidentemente, en mi historia, al haber terminado con una historia con una persona que me quiso matar, ¿cuál era el paradigma que yo tenía? ¿Cuál crees que era el paradigma que yo tenía? Exacto, el del miedo, ¿sí? ¿Y por qué me sucedió eso?
¿Por qué me sucedió esa noche oscura del alma? Justamente para que me pudiera dar cuenta que me estaba creando con uno de los dos paradigmas con los que se crea la realidad, y era el miedo. Por eso tuve que vivir esa experiencia, ¿sí? Y el universo me premió con una casualidad que me sucedió. Uno de los días que iba al psiquiatra, llegué un rato antes porque el colectivo parecía que ese día volaba, y entonces, para hacer tiempo, como era en un edificio y no tenía espacio para las esperas, me fui a tomar un café. Y como estaba aburrido, fui a buscar una revista. No había revistas que me llamaban la atención, así que agarré una revista de esas que son de moda, para mujeres, Para Ti se llama en Argentina, y lo primero que abro es la parte de libros, y aparecía la tapita de este libro y la reseña. Apenas leí la reseña, dije, este libro me lo quiero comprar, este libro es lo que yo necesito. Y ese día, cuando salí de la consulta del psiquiatra, además de las pastillas, fui a la librería y me compré este libro. Y como te dije recién, ahí me pude dar cuenta que yo estaba estaba operando con uno de los paradigmas, que era el del miedo. Y eso me llevó a darme cuenta que mis relaciones, que el trabajo que tenía, las elecciones de amistades que hacía, estaban basadas también en ese paradigma, en el paradigma del miedo. Darme cuenta de eso fue como una gran revelación, pero también me di cuenta que era difícil, que era difícil en ese momento para mí salir. Hola a todos los que se van conectando, muchas gracias por estar acá, espero que esta reseña y ejercitación de este libro les sirva en el mes del libro a todos los que están ahí presentes y lo ven después también en diferidos. Entonces me di cuenta que estaba en el paradigma del miedo y que estaba creando desde eso. Entonces tuve que hacer un trabajo muy profundo, ¿sí? De trabajar las 7 vitaminas que ofrece este libro para poder salirme de ese paradigma y poderme conectar con el paradigma del amor, ¿sí? Ahí cuando empecé a conectar con el paradigma del amor es que me sentí valioso, me sentí merecedor y me sentí que podía salirme del molde donde estaba, que era de director y de profesor, y podía, con toda mi experiencia de aula, enseñarle a otros sobre una didáctica distinta. Y entonces por eso creé mi emprendimiento de capacitación docente, porque me conecté con el amor y con el propósito de vida. Entonces, me gustaría que puedas hacer hoy esta introspección y pienses, ¿cuál es la energía que te está moviendo? ¿El amor o el miedo? Y sé honesto, ¿en qué aspectos por ahí está el amor, pero en qué aspectos está el miedo? Porque eso es lo que no te permite, ¿sí? Expandirte, amplificarte, ¿sí? Hay una frase de Einstein que, a ver si la encuentro, porque las estuve separando cosas, pero puede fallar, diría Toussaint, que es súper interesante, que dice así, mira, yo la encuentro. Todos tenemos dos elecciones, todos tenemos dos elecciones, estar llenos de miedo o llenos de amor, ¿sí? Estar llenos de miedo o estar llenos de amor, ¿sí? Te invito a que reflexiones sobre este punto. ¿De qué estás lleno? ¿De qué estás lleno? ¿Sí? ¿En qué aspectos estás lleno de amor? ¿En qué aspectos estás lleno de miedo? Si vos te podés dar cuenta, ¿sí? El darse cuenta lleva, digamos, e impulsa a buscar un cambio. Cuando yo no soy consciente, porque estoy en piloto automático, no me puedo dar cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Vivo la vida desde el paradigma de la víctima. Vivo la vida desde la reactividad. Y entonces, de ahí, tengo un solo camino, un solo carril por donde ir y un solo carril para manifestar. Entonces, ¿qué ocurre? Me opaco. Y si me opaco, no brillo. Y todos hemos venido a brillar. Entonces, pensá, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de tu enfoque día a día? ¿El amor o el miedo?
qué aspecto de la vida de ahora, de este momento, está, qué aspecto de la vida en este momento estás dándote cuenta que estás en amor, ¿sí? Pero en cuáles estás en el miedo, ¿sí? Porque como dice Einstein, es una elección. Cuando uno se da cuenta es una elección. Yo ahí, cuando me di cuenta, elegí. Porque me di cuenta que la elección de esta pareja, la elección del trabajo, la elección, digamos, de en qué lugares de la fila me ponía, en determinadas cosas con las personas, con las amistades, ¿sí? Era desde el miedo. Y entonces no era libre, era preso. ¿Está? Entonces, primera reflexión del libro, del capítulo 1, es: hay dos paradigmas que mueven el mundo, el amor o el miedo. Ejercicio para elegir. Una vez que me doy cuenta, elijo. Y cuando elegís, ¿sí? Te conectás con la confianza. ¿Ok? Segundo punto, ¿está? Segundo punto, segundo capítulo, segundo ejercicio que vamos a hacer. El título es Vivir sin miedo. ¿Está? Parece que es fácil vivir sin miedo, pero hemos comprado una etiqueta del miedo súper castradora, súper antibrillo. Entonces, el miedo lo que me está mostrando, es que hay algo que me falta. Me está mostrando una brecha que hay en mi vida. Como hay una brecha, imagínate un gran risco, uno tiene miedo, mira el rascacielos y dice, pero ¿y ahora cómo salto? Porque no hay, digamos, un espacio para caminar por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Aparece el miedo. El miedo es una emoción básica, necesaria, justamente para poder tener determinada conciencia. Pero cuando yo compro el paradigma del miedo, lo que va a ocurrir es que me voy a limitar porque no me voy a mover, no me voy a animar a hacer el salto. ¿Por qué está este concepto del salto cuántico? Justamente tiene que ver con esto. El salto cuántico se hace cuando yo no estoy conectado con el miedo. ¿Sí? El miedo va a venir a visitarnos, el miedo va a venir, digamos, a darnos información. Yo lo que hago es, lo hago pasar y le digo, sí, miedo, ¿usted qué necesita? ¿Está? Entonces, hoy, ¿estás sintiendo miedo? Recién hablamos, ¿no? Que por ahí podíamos conectar con que había zonas o aspectos de nuestra vida donde nos conectábamos con el miedo. ¿Sí? ¿Las pudiste registrar? Bien. Ahora, imagínate que el miedo es una persona, un mensajero. Imagínate que el miedo es un mensajero y te viene a traer una información. ¿Está? Imagínate que te sentás con este mensajero, ¿sí? Y le preguntas, ¿qué información me trae? No compras al mensajero. Los mensajeros siempre traen algo y después se van, ¿sí? Bien, entonces este mensajero te trae una información. ¿Cuál crees que es esa información? ¿Qué te está mostrando el miedo? ¿Te está mostrando que tenés que tomar una decisión y que todavía no estás dispuesto? ¿Te está mostrando la brecha que hay entre el yo actual y el yo futuro para poder realizar ese emprendimiento? ¿Qué hábito tengo que cambiar? Y me da miedo cambiarlo porque no sé qué va a pasar. El capítulo número 2 de este libro nos habla de vivir sin miedo. ¿Está? Entonces, toma la información, ¿sí?, del mensajero, anotala en tu cuaderno cuál es esa información que te resonó, ¿sí? Y de nuevo, es una cuestión de elección, ¿sí? Es una cuestión de elección. Si elijo vivir sin miedo. Este es un capítulo especial y quizás a vos te está atravesando el miedo, así que si querés intercambiar, sería buenísimo para que yo te pueda, digamos, ayudar o orientar. Si no te animás a preguntar, no pasa nada. Te invito a que vayas a mi canal de YouTube y hay 2 clases sobre el miedo. ¿Está? Atraviesa el miedo, que es uno, y el otro es el miedo vino a visitarme. Un poquito de este ejercicio de imagínate que el miedo es un mensajero, ¿sí? Viene de ese capítulo
de esa clase, que se llama El miedo vino a visitarme. Y la otra clase, la clase número 1 sobre miedo, es Atraviesa el miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos movemos en 4 zonas. Zona de confort, zona 1, zona 2, zona de miedo, zona 3, ¿sí? La zona de aprendizaje, y zona 4, la zona de crecimiento. Si yo quiero crecer, y por eso te puse la brecha entre el yo actual y el yo del futuro, el yo limitado y el yo ilimitado, necesito pasar por estos 4 estadios. Cuando yo me quedo en la zona del miedo porque elijo vivir con miedo, elijo quedarme en el paso 2 de la transformación. Y ahí me alimento de la culpa, del enojo, ¿está? Entonces, ¿qué ocurre? Elijo ese miedo, y el miedo, como son zonas, les conté recién, ¿sí? Yo me quedo a vivir sin darme cuenta que puedo disfrutar de otras zonas, la zona de crecimiento o la zona de aprendizaje, en donde me expando, ¿sí? Y de nuevo, para poder vivir sin miedo necesito de la confianza, ¿sí? De la confianza de que ese miedo está llegando a mi vida porque lo necesito. Es un mensaje que yo necesito. Y el universo lo que hace es traerlo a través de este mensajero, que es el miedo. Y entonces cuando yo me doy cuenta de cuál es el mensaje que me quiere dar, puedo ser libre. Si no, sigo comprando la 3D, sigo viviendo en esa zona, y no es como estar encerrado, ir digamos, a una isla paradisíaca y quedarte encerrado en el armario. ¿Estás en el lugar? Sí. ¿Disfrutás del lugar? No. ¿Ok? Entonces, súper importante. Paso 2 de confianza total, la vitamina número 2 está esto: vivir sin miedo. Es también una elección, ¿sí? Después nos habla la vitamina número 3 de este libro, el capítulo número 3, de la confianza y el autoestima, ¿sí? La confianza y el autoestima. Y acá voy a tomar una frase del libro, que espero haberlo tenido separada, que es de Nathaniel Branden, ¿sí? Otra de las cosas que hizo este libro fue acercarme a autores, o despertarme a autores que yo había comprado los libros, que estaban ahí durmiendo, porque lo que yo estaba haciendo era estar durmiendo. Entonces los libros se quedaban ahí dormidos como yo, ¿sí? Uno de ellos es El poder de la hora de Tolle, que yo lo había comprado en el 2011, y este libro lo compré en el 2016, Entonces me trajo un montón de libros que yo tenía en la biblioteca, que no los había comprado, y como el universo me los acercó, pero como yo estaba dormido, los deseché y los dejé ahí. ¿Ok? Entonces, acá Nathaniel Branden, que es uno de los capos, uno de los mejores expertos, por eso te invito a que busques su libro, Nathaniel Branden, ¿sí? Dice: la autoestima es la confianza que no se puede fingir. La autoestima, ¿sí? Es la confianza que no se puede fingir. Fíjate que primero nombra a la confianza, ¿sí? Y después viene el autoestima. ¿Estamos? Entonces, una vez que nosotros elegimos un paradigma, el del amor, una vez que nosotros elegimos vivir sin miedo, yo lo que obtengo es el certificado de confianza, ¿sí? Porque las dos condiciones para tener confianza es estar en el paradigma del amor y vivir sin miedo. ¿Por qué? Porque yo adquiero la confianza primero en mí. No le tengo miedo a nada, voy hacia el resultado, voy en busca del objetivo. Por otro lado está el amor, y en esta comunidad hablamos de la ley de atracción, hablamos de que estamos co-creando con Dios. Cuando yo estoy en el amor, estoy co-creando, ¿sí? Yo tengo mi responsabilidad de usar los 4 principios que son, digamos, mi responsabilidad, y sé que Dios va a hacer su parte. Entonces yo estoy en amor. De eso se trata la confianza. La confianza es darme cuenta que tengo que vivir en el amor, que
tengo que vivir sin miedo, ¿sí? Tengo que vivir sin miedo, pero sabiendo que el miedo es una zona, y esa zona yo la elijo para aprender algo que me va a llevar justamente a moverme de zona e ir a la zona de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que nos dice este libro acá, en la parte de la confianza y la autoestima, es que nos desafiemos, que organicemos un sueño, ¿sí? Y es por eso que, bueno, a partir de eso yo busqué, digamos, la estrategia para poder, digamos, desafiarme, que era esto, ¿no? O sea, yo no soy profe de didáctica, pero sí tengo mucha aula. Entonces, conozco la psicología de los chicos, conozco lo que les gusta, entonces yo creaba juegos, hacíamos actividades muy lúdicas para que los chicos aprendieran, ¿sí? Entonces, después eso hizo que muchos licenciados de la educación me invitaran a sus clases, a sus cátedras, para poder llevar todo el material que nosotros trabajamos en la escuela, ¿ok? Y entrevistaban a veces hasta las maestras. Y eso me llevó, digamos, a esto, ¿no? El desafío a escribir 2 libros. Y ahí me di cuenta que era poderoso. Ahí, desde la práctica, me di cuenta que tenía esta confianza, que había adquirido esta confianza. Por eso te cuento cómo son los pasos para que vos busques activarlo. Te los repito. Paso 1, elegir el paradigma con el que te vas a mover. Amor o miedo. Después, poder vivir sin miedo. O sea, el miedo lo tengo que atravesar. Es parte, ¿sí? Es parte de ganar confianza, es perder el miedo. Después, entender que si yo gano confianza, aumenta mi autoestima. Entonces, imagínate, en el caso práctico mío, cómo se aumentó la autoestima. Empecé, digamos, a tener otro ingreso económico a través de algo que yo producía, ¿sí? Y eso me envalentonó a poder, digamos, contratar a otros profes de otras materias para hacer más cursos, más capacitaciones, ¿sí? E inventar más cosas, crear un emprendimiento. Por eso te cuento que este libro, ¿sí? A mí me cambió la vida, ¿sí? Por eso está esta semana esta serie de libros que estoy trayendo que me cambiaron la vida. Y te estoy contando el paso a paso de cómo cambian. Imagínate si lo lees. Imagínate si disfrutás de todo el paisaje que trae este libro. ¿Ok? Entonces, la confianza y la autoestima. Eso hace que nosotros tengamos ganas de crear, de sobrepasar nuestros límites, ¿sí? Y ahí es donde yo me conecté con una idea de propósito de vida, ¿sí? Acá ellas son muy científicas porque son personas académicas, ¿ok? Si bien hablan de espiritualidad y ponen autores espirituales, ellas son más bien académicas. Por eso también es importante saber el origen de los autores, ¿no? Y saber cómo puedo ir complementando con otros libros la información que voy teniendo. Entonces, ellas son muy académicas, son muy de 3D en ese punto. Entonces, cuando uno de los libros los analiza y analiza a sus autores, desde dónde escriben, es que yo me puedo dar cuenta qué me va a faltar. Y ahí es donde me di cuenta que me faltaba un tinte espiritual. Por eso después, en el 2018, yo busco un mentor espiritual para poder elevar un poco más lo que yo estaba haciendo. Por eso la importancia de buscar mentores, personas que tengan resultados. Ellas muestran un montón de resultados en el mundo, está con videos que grafican lo que ellas enseñan, y justamente este libro, como el otro libro que voy a leer, trabajar mañana, es producto de un recorrido con las personas, ¿sí? Con el trabajo con personas. No es que se sentaron a escribirlo en su escritorio y dijeron, bueno, ¿qué sería importante? No, este libro fue primero producto de un recorrido, ¿sí? De 20 años de Verónica, que es la mamá, y después del recorrido con su hija, porque ella practicaba con su hija. Muchas de las cosas que cuentan en el libro cuentan cómo le creó confianza a Florencia, porque Florencia, como era muy flaquita y alta y era muy buena alumna, en la escuela le hacían bullying. Entonces
Verónica tuvo que trabajar, está con su hija, la confianza. Por eso después ellas escribieron otro libro, que si sos papá, tío, docente, está Confianza Total para tus hijos, que es la versión, ¿sí?, para los papás de cómo acompañar la confianza de los hijos. Está, así que también recomendado como libro. Y el otro libro que tienen es Desafiando Imposibles, ¿sí? O sea, esto te enfoca en la materialización de tus sueños, de tus deseos. Acá te da cómo adquirir esas ganas, esa confianza para poder ir por tus sueños, ¿ok? Entonces, la actividad que te voy a pedir, primero es que entiendas esto, ¿no? Que la confianza le va a dar paso a la autoestima. Si hoy te estás con problemas de autoestima, te falta confianza. ¿Y cómo encarno la confianza? Entendiendo que sos molécula divina, que estás siendo acompañado, ¿sí?, que estás siendo acompañado por el universo, por Dios, la fuente infinita, solo que Dios te acompaña en el tipo de vibración que vos tengas. ¿Cómo es eso, Carlos? Bueno, a mí me acompañó con esta noche oscura del alma. O sea, me hizo probar cucharada de moco, como me gusta decirle a mí, me hizo probar cucharada de moco, como me gusta decirlo a mí, está, ¿para qué? Para que me despertara. Fue como un baldazo de agua fría, está en el medio de estar durmiendo plácidamente, ¿ok? Y después fíjate cómo al año y a los 15 meses me trae este libro, ¿sí? Me acerca este libro, me acerca a estas mentoras, yo tomo decisiones de ir al evento, de comprarme los otros libros, ¿está? Y después tomo las decisiones de tomar la rienda de mi vida, de liderar mi vida. Pero eso gracias a qué? A que conseguí confianza y que activé mi autoestima. ¿Se entiende el proceso? ¿Se entiende el proceso? ¿Lo estás anotando? Porque te estoy dando una síntesis, digamos, un desglose con ejercicios para que vos ya actives y que después mañana salgas corriendo y te compres el libro, ¿ok? Eh, el otro punto que viene el libro después, que es el cuarto, que es el poder de las emociones, ¿sí? El poder de las emociones. Y ahí este libro me acercó a algo que yo lo escuchaba, pero como algo muy protocolar, lejano, que es el coaching y las neurociencias. Dos cosas separadas, coaching por un lado y neurociencias por el otro, ¿sí? En este capítulo, el poder de las emociones habla del coaching y de las neurociencias. Voy primero por el coaching. Fíjate cómo me impactó este libro, que yo a los 2 años empecé a estudiar la carrera de coaching y actualmente llevo 5 años estudiando, formándome con diferentes diplomaturas de coaching. Entonces, imagínate el poder que tiene este libro y digamos, si es el nacer de todo este Carlos que vos ves. Por eso te lo cuento como libro y te cuento el proceso y te doy determinadas claves para que vos actives el tuyo, tu proceso. ¿Está? Entonces, por un lado, yo empecé a estudiar coaching. ¿Por qué? Porque me di cuenta que necesitaba herramientas cuando capacitaba, porque a veces los directores eran muy, ¿cómo se llama? Muy tiranos, y entonces yo necesitaba ayudar que las maestras estuvieran aliadas con este cambio. Entonces hice coaching ejecutivo justamente para manejar grupos, ¿ok? Entonces el coaching me dio otra visión también de la vida, ¿sí? Esta idea del observador que estamos siendo. Si estoy observando del amor, veo una cosa, si estoy observando del miedo, veo otra, ¿sí? Y por otro lado también me llevó a explorar las neurociencias. Y también en la Universidad de Buenos Aires estudié neuropsicoeducador. Esta que es una formación justamente para psicólogos, docentes, personas que están con otras personas trabajando desde las neurociencias, ¿sí? ¿Y por qué ellas ponen como cuarto punto las emociones? Con todo el recorrido que tenemos de vida, nosotros somos emociones en acción. Y esas emociones están reglando las elecciones mentales, ¿sí? Somos seres sentipensantes, ¿sí? Nuestro programa está tan instalado que nosotros, además de pensamientos, también tenemos sentimientos frente a las cosas. Por eso te va como te va con el dinero,
por eso te va como te va con las relaciones. Porque nosotros, al conectarnos con los objetos materiales que representan esas áreas maestras, nosotros pensamos de determinada forma. Entonces, como observadores, juzgamos la realidad desde ese tamiz. ¿Ok? Entonces, una de las cosas súper importantes es tomar en cuenta cuáles son las emociones que yo tengo recurrentes, los sentimientos que yo tengo recurrentes, porque la mayoría responden a un programa. ¿Sí? Las emociones tienen que ver, relacionándolo con las neurociencias, tienen que ver con el cerebro límbico, que es el segundo cerebro que se forma después del reptiliano, y el tercero es la parte prefrontal, que es la que nos hace pensar. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? El sistema límbico tiene incorporado por programa unas emociones básicas, ¿sí? Que tienen que ver con la supervivencia. Entonces, por eso nosotros nos conectamos con el miedo. Uno de los componentes básicos del cerebro límbico, es el miedo. ¿Por qué? Porque lo que quiere es perpetuar la especie. Entonces, todo lo que sea novedoso para la especie, el cerebro límbico dice, para, ¿sí? Por eso nos quedamos muchas veces a vivir en la zona de confort, ¿sí? O en la zona de miedo. No cambiamos, porque hay una cuestión biológica que nos lleva. Por eso, si vos conectás con la confianza y la autoestima y elegís vivir sin miedo, vas a ir venciendo un montón de barreras que hoy te limitan. Y vas a achicar esa brecha entre el yo limitado y el yo ilimitado que sos. ¿Ok? Entonces, cuando se une el coaching, que trabaja sobre las creencias limitantes, y las neurociencias, que trabaja sobre el cerebro límbico, en el punto de las emociones, es una bomba explosiva para un cambio de creencias, para un cambio de identidad. Entonces, una de las cosas que te voy a pedir es que tomes conciencia, ¿sí? ¿Cuál es tu gasolina emocional? ¿Cuál es tu gasolina emocional? Porque muchas veces me pasaba como Dire, cuando iba a la salida y los papás retiraban a los chicos, los papás venían tan cansados y tan, digamos, enojados del trabajo, que no le daban un beso a los hijos, que no le preguntaban cómo les iba, ¿sí? Y estaban educando hijos emocionalmente lejanos al, al amor, ¿ok? Estaban instruyendo a personas, mejor no le digo nada, mejor no le digo que perdí el lápiz porque se va a enojar más, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son tus emociones? ¿Con qué emociones te levantás? ¿Con qué emociones te vas a trabajar? ¿Con qué emociones te conectás durante tu momento de trabajo? ¿Con qué emociones te conectás cuando estás viajando hacia tu casa? ¿Podés dejar las emociones en la puerta de tu trabajo para no ensuciar las emociones de casa? Para poder conectarte con tu pareja, para poder ir feliz al gimnasio, si vas al gimnasio antes de ir a tu casa, si tenés pareja o tenés hijos, para poder tener una armoniosa bienvenida en casa. Las emociones mueven las acciones. Nosotros nos movemos por acción. El amor que yo tengo por este libro me hace estar haciendo este vivo. ¿Sí? Por eso uno acciona. Accionamos por emociones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante vivir sin miedo? Porque es una emoción. Y si yo me muevo con ese poder, estoy despoderado. ¿Está? ¿Ok? Entonces, sería el cuarto punto, el poder, ¿sí? El poder de las emociones. Actividad para chequear es cuáles son tus emociones, ¿sí? ¿Cuáles son tus emociones constantes? Acuérdate que la emoción se relaciona con el principio de polaridad y está definiendo la vibración, ¿sí? La polaridad está definiendo la vibración. Entonces, conocer el poder y tener un buen poder emocional me va a dar la posibilidad de poder brillar, ¿sí? ¿Hay alguna situación con respecto a las emociones? Como recién les dije, con respecto al miedo, hay dos talleres, ¿sí? Hay dos talleres. Uno lo hicimos con una sanadora holística, donde trabajamos
desde las energías, el tema de las emociones, y el otro lo hicimos con una coach especialista en emociones. Está en mi canal de YouTube y como dijo Honorio, después voy a buscar de ponerle los enlaces para que puedan ir y buscar esos talleres. ¿Está? ¿Ok? Bien. Otro punto que seguramente vos lo sabés, que es el poder del pensamiento, ¿sí? El poder del pensamiento, ¿sí? De hecho, el principio del mentalismo dice, los pensamientos son cosas, lo que piensas se manifiesta, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los pensamientos? Así como hicimos el recorrido con las emociones, pensá, detenete, ¿sí? Conecta con tu pensamiento. ¿Cuáles son los pensamientos que te recorrieron hoy? ¿Cuáles son los pensamientos recurrentes que tenés con respecto al dinero, con respecto a las relaciones, con respecto a tu trabajo, con respecto a ese sueño que vos tenés? ¿Sí? ¿Qué pensamientos tenés? Te pido hoy que hagas este ejercicio de hacer un barrido. Bueno, hoy, ¿cómo estuve pensando? ¿Cómo estuve pensando? ¿En qué estuve pensando? ¿A qué pensamiento le alimenté durante todo el día? De nuevo, el pensamiento es parte del principio del mentalismo. Por lo tanto, si yo controlo emoción y controlo pensamiento, estoy haciendo un gran trabajo con la vibración. Por lo tanto, estoy generando una onda vibratoria que va a hacer que el universo me acerque soluciones y no desafíos. ¿Ok? Entonces, yo tengo que poder conectar con el poder del pensamiento. Para poder activar tu poder, primero tenés que reconocer desde el piloto automático cuáles son tus pensamientos constantes. Porque esos, si te das cuenta, están atrayendo más de lo mismo. Si vos te pones a pensar, si vos te pones a analizar por qué estoy recibiendo esto como respuesta del universo, por qué se me repiten situaciones, pensá qué poder le diste con tus pensamientos. ¿Sí? Ejercicio entonces, hacete un barrido de hoy, cómo estuviste con los pensamientos, ¿ok? ¿Cómo estuviste con los pensamientos? Porque eso está atrayendo, porque encima el pensamiento es el primer principio, ¿sí? El principio del mentalismo. Entonces, lo que piensas, el pensamiento son cosas, ¿sí? Y eso es lo que vas a traer, eso es lo que vas a estar trayendo a tu vida. Entonces, así como yo dormido me di cuenta de todo esto recorriendo este libro, te invito, que seguramente vos habrás leído sobre esto, ya lo sabés, ¿sí? Pero tu subconsciente te lo hace olvidar, te entretiene, ¿sí? Y además este dato, tenemos entre 40.000 y 50.000 pensamientos diarios. Por eso te pido que observes cuáles son tus pensamientos constantes, entre 40.000 y 50.000, de los cuales el 98% siempre son iguales, está a mi estado de elección de identidad, ¿sí? Entonces yo por ahí leo algo, una renovación de la mente, pero después como no hago surco neuronal, como no sigo, por eso te digo que hagas los ejercicios, porque cuando vos haces los ejercicios se te va a incorporar, está a tu surco neuronal nuevo y eso se va a empezar a fortalecer, ¿ok? Por eso controlo el poder de los pensamientos. ¿Y ahí qué puedo hacer? Con el pensamiento puedo darme cuenta qué emociones tengo, puedo darme cuenta sobre mis desafíos que te pedí hace un rato, puedo darme cuenta cómo está mi autoestima, puedo darme cuenta cómo está mi confianza, puedo con el pensamiento elegir vivir sin miedo y puedo darme cuenta con qué paradigma me estoy moviendo, si con el amor o el miedo. ¿Ves cómo vuelvo hacia el comienzo? Porque estos son todos los pilares para poder tener confianza total. ¿Ok? Bien, ahora del pensamiento vamos a ir a una unidad mucho más pequeña y ese es el capítulo que sigue, que dice el poder de las palabras. Está el poder de las palabras, ¿sí? Del pensamiento vamos a extraer las palabras. Ahora, ¿cuáles son las palabras constantes que te decís? ¿Cuáles son las palabras que son tus palabras, tus 10 palabras claves? Busca, está de esos pensamientos, tus 10 palabras clave.
Para muchos a veces es el no puedo, ¿sí? Es el no puedo. Bueno, ahí estamos en el horno. ¿Por qué? Porque cuando digo no puedo, ¿sí? Le estoy dándole una orden al cerebro. Le estoy dando una orden al cerebro, ¿ok? Dame un segundito que vamos a buscar, que quiero buscarte una frase. Se me cayeron todos los papelitos que le había puesto. Acá está. Te quiero leer mientras vos pensás, ¿sí? sobre las palabras cotidianas que estás usando. Fíjate lo que dice el gran maestro Manuel Ruiz, el de los 4 acuerdos. La impecabilidad de la palabra puede conducirte a la libertad personal. La impecabilidad de la palabra puede conducirte a la libertad personal, al éxito inmenso y a la abundancia. Puede disolver todo miedo y transformarlo en alegría y amor. ¿Sí? Por eso te pido que escribas. Cuando yo te pido que escribas es porque estás poniendo palabras, estás agarrando tus pensamientos y emociones y los estás poniendo por escrito. Entonces eso está haciendo vibración, eso está además haciendo en tu cerebro surco neuronal y está provocando esa transformación en confianza total. Te leo de nuevo. La impecabilidad de las palabras puede conducirte a la libertad personal. O sea, decirte, Carlos, estás dormido, despertate, ¿sí? Darme cuenta de eso es sumamente importante, ¿sí? Porque me da libertad personal, por lo tanto no soy esclavo, por lo tanto no soy víctima. Me da éxito inmenso, ¿por qué? Porque con esas palabras insuflo mi realidad. Me da abundancia, si yo uso las palabras adecuadas, consigo abundancia. Y puede disolver el miedo. Yo con las palabras me puedo disolver el miedo. Si yo pongo la zona de miedo, es una zona para no quedarse a vivir. ¿Y ahí qué hago? Disuelvo el miedo. Porque digo, está bien, atrás está la zona de confort y adelante tengo la zona de crecimiento. ¿Qué elijo? Pero cuando yo me quedo y no lo reflexiono y no lo pienso y no uso las palabras adecuadas, me quedo a vivir ahí, ¿ok? Entonces, disuelve el miedo y transforma, y lo puedo transformar en otras emociones, dice, en alegría y amor. ¿Por qué? Porque al tener autoestima, vos conectás con tu alegría. Imagínate cómo me sentía yo con mi emprendimiento. Regalaba este tipo de tazas en los eventos, etcétera, ¿no? Me sentía grande, ¿sí? Me sentía inmenso. ¿Por qué? Porque había conectado con otras palabras, ¿sí? Con otro autolenguaje. ¿Estamos? Después se pone como más formal el libro y aparece el anteúltimo capítulo que desarrolla lo que es la inteligencia emocional. ¿Está? O sea, en el poder de las emociones hace un esbozo desde las neurociencias porque es importante y en este capítulo se pone más científico. ¿Por qué? Porque es un libro, como ellas se dedican a las empresas, fundamentalmente, ellas, ¿qué es lo que coachean? Empresas y deportistas. Empresas y deportistas. Entonces, como este libro era su primera incursión en otro tipo de público, los primeros capítulos, si bien tienen que ver con las personas, y los deportistas son personas, y los empresarios son personas, se especializa en lo que ellas hacen. Entonces le pone en foco a dos cosas que también para los que no somos empresarios o no somos deportistas, todavía nos pueden servir, que son la inteligencia emocional y el liderazgo extraordinario. Y acá separemos estos dos conceptos, ¿ok? Esos dos conceptos. Primero, ¿qué es ser inteligente emocional? Es poder detectar lo que siento como emoción o sentimiento, ¿sí? Poder aceptar que, por ejemplo, alguien me hizo un daño y yo me enojo y no quedarme con el enojo. Porque a veces cuando yo hago con el enojo, después cuando, por ejemplo, en el trabajo, me enojo con otra vez un empleado, rompe algo, ¿sí? O hace mal un pedido. Me enojo con el empleado, todo mi cuerpo se enoja y entonces cuando llego a casa, ¿sí? Mi hija se le cae algo y le digo algo fuerte porque vengo con esa energía de la emoción del trabajo.
¿ok? Entonces, ¿acá qué ocurre? Ser inteligente emocional es poder gestionar las emociones, no es taparlas, es poder decir, estoy sintiendo esto, ¿sí? Me lo quedo yo para no dañar a otro, ¿está? Para no dañar a otro, ¿sí? Y me pregunto, ¿qué regalo me trae esta emoción? ¿Cuál es la información que me trae? ¿Está? Porque en vez de enojarme tengo que poner límite, en vez de enojarme tengo que hacer un instructivo, ¿está? O tengo que hacerle firmar un documento que diga, si la próxima vez vuelve a hacer mal algo, hay una sanción, por ejemplo. Entonces ya la persona tiene, digamos, su límite, ¿sí? ¿Se entiende? Inteligencia emocional, de nuevo, hago referencia a esto que trabajamos con Celeste en el taller número 2 de emociones explosivas, que trabajamos esto de la inteligencia emocional. Y luego viene esto de el liderazgo extraordinario. Que el liderazgo extraordinario, acá si bien lo encara desde el empresario, ¿sí? O desde el propio deportista, el liderazgo extraordinario es esto, poder liderar tu vida. En mi caso fue dejar la rueda de la rata y crear mi emprendimiento, ¿sí? Ser líder de mi mercado, en el sentido de, bueno, yo estudiaba, me capacitaba, compraba libros, hacía un montón de cosas y por eso no estaba monetizando eso. O sea, ganaba lo mismo que cualquier director. Entonces, eso me llevó a tener un liderazgo extraordinario, o sea, dejar de ser empleado y empezar a transformarme en emprendedor. ¿Estamos? ¿Sí? Y acá Irupé dice, por eso dicen, habla para que te conozca. Exacto. Las palabras, como tienen poder, ¿sí? Cuando alguien habla, ahí te das cuenta de un montón de cosas. Se puede justificar, ¿sí? Eh, puede aparecer la disculpa, pero después aparece el pero, ¿está? ¿Sí? Entonces, esto que dice Irupé está buenísimo. Habla para que te conozca, por eso un cambio en tu forma de hablar trae un cambio en tu realidad. Totalmente, totalmente. ¿Sí? Sobre todo primero interno y después externo, porque las personas al escucharnos, también hay cosas que al principio te desafían porque no conocen tu nueva identidad y después cuando vos ya tenés tu identidad, tu autoestima y tu confianza, estás más parado y fluye, ¿ok? Entonces tenemos que conseguir un liderazgo extraordinario. ¿Y qué es ser líder? Es poder mandar en tu vida, está y tener la vida que vos deseás. Eso sería un liderazgo extraordinario. En general, nosotros, por ejemplo, los que son jefes, son líderes, sí, pero ordinarios, porque se llevan por las reglas que le pone otro. Hay otro líder arriba. Bueno, acá se trata de poder ser líder de nuestra vida, poder tomar elecciones y decisiones para poder liderar la vida. ¿Ok? Y por último, cierra el libro con, bueno, cuando tengo confianza total. ¿Para qué tengo confianza total? Para poder activar la última vitamina de este libro, que es el poder de los sueños. ¿Sí? El poder de los sueños. Cuando yo tengo confianza total, y volviendo a la pregunta inicial, fíjate que decía, ¿qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? ¿Hiciste el ejercicio? ¿Te lo escribiste? Hacelo, aprovecha esta clase. La pregunta inicial era, ¿qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? Entonces, ¿y cómo sabes que no vas a fracasar? Porque estás eligiendo el paradigma adecuado, que es el del amor, porque elegiste vivir sin miedo, porque adquiriste confianza y autoestima, porque estás atento a sacar lo mejor del poder de tus emociones, el poder de tu pensamiento, el poder de la palabra, porque te propusiste ser inteligente emocional y te propusiste liderar extraordinariamente tu vida. Entonces ahora, ¿sí? Tengo las razones de por qué haría hoy eso que no me estoy animando. Entonces, eso que no te estás animando, ¿encontraste pistas en todo este recorrido? ¿Encontraste pistas para poder salir de tu zona de confort? Eso que querés lograr, si vos adquirís estas vitaminas, ¿crees que lo vas a poder lograr? Si te conectás con el paradigma del amor, si elegís vivir sin miedo, si elegís confianza y autoestima, si elegís tus poderes, que son de las emociones, del pensamiento, de la palabra, te conectás con tu inteligencia emocional para gestionar todo esto y liderás extraordinariamente tu vida, el poder de los sueños
es lo otro que se conecta. Está entonces tus sueños, esas cosas extraordinarias que querés lograr o hacer, ¿sí? Las podés lograr, ¿sí? Porque una vez que vos tenés confianza total, lo que vos te propongas lo podés hacer, porque sabés que tenés la contención de Dios, porque sabés que si vos gestionás tus principios metafísicos, ¿sí? Lo que pienso, y acá tenemos el poder del pensamiento, el poder de la palabra, está la confianza y la autoestima. Si después accionás un sueño, está siendo correspondiente. Después está la polaridad, que tiene que ver con la inteligencia emocional, que tiene que ver con vivir sin miedo, que tiene que ver con elegir el paradigma del amor, que tiene que ver con el poder de las emociones, ¿sí? Y esto, el mensaje ¿cuál es? Tu sueño, ¿qué querés manifestar? ¿Ok? Tu sueño, ¿qué querés manifestar? ¿Sí? Entonces fíjate que detrás de estas 8 vitaminas están los principios metafísicos. Confianza Total es un libro que te ayuda a ajustar tu frecuencia vibratoria. Confianza Total es un libro que trabaja los 4 principios. Te nutre para que tus 4 principios, que son tu responsabilidad para poder crear tu realidad, puedan llegar a buen puerto. ¿Cómo lo escuchás? Decime si no tengo que ir y hablar con Verónica y Florencia de Andrés para venderles el libro. Contame si no. Entonces, ¿vas a activar tu sueño? Esa pregunta inicial que te hice, ¿la vas a activar? ¿Ya tenés las pistas de cómo hacerlo? Contame si lo vas a hacer, ¿sí? Y esto. Agradecerte que te quedaste hasta acá, hasta este momento del vivo. Espero que hayas hecho los ejercicios, que hayas apuntado, porque esto es lo que va a provocar que actives de alguna forma la confianza total. Ojalá yo hubiese tenido alguien en ese momento de oscuridad que podría haber resonado con esto, ¿sí? Y que hubiese encontrado este mensaje, ¿no? Ojalá que sea yo el mensajero, ¿sí? Contrario al miedo, para esos que están queriendo manifestar algo y se encuentran con los impedimentos, que hayan conectado un poquito, una probadita de la confianza total. Después, bueno, agradecerle a la editorial, que creo que digamos que apostó por estas dos madre e hijas que venían de otro palo para poder crear este libro. Y obviamente está a las autoras, ¿no? Porque la verdad que a mí me transformaron la vida, me transformaron la vida. Primero hice el esfuerzo de leer, y de romper, de autorromperme, ¿no? El paradigma. Y después esto, ¿no? La importancia de los mentores. Fui a su evento, ¿sí? Me sumé a su comunidad, ahí se publicaba también Facebook, entonces yo ahí empecé, digamos, a manejar también el tema de las redes, ¿sí? Porque yo hacía publicaciones en base a las reflexiones y a los avances, también entiendo que hay algo que se llama decantación. En el grupo que hicimos el evento éramos 40, de los cuales quedamos 3 con resultados, una modelo, una chica que tiene negocio físico y yo, ¿sí? De 38 de 40, 3. Esto siempre ocurre, porque no todos están dispuestos a hacer todo lo posible. Quizás por eso crearon el otro libro, ¿no? Desafiando Imposibles. Y después de nuevo, si sos papá, creo que este libro lo tenés que leer, porque si vos ayudás a tu hijo a cambiar su infancia, imagínate todo lo que va a poder ser de poderoso, ¿ok? Otra de las cosas que te había traído es que, por ejemplo, fíjate, está todo roto esto, ¿no? Está todo roto. Me llevaron a hacer esto, ¿no? O sea, esto, Carlos Despierta, ¿no? Y ahí empecé a planificar, porque te enseñan a planificar también, mi plan de acción, ejercicios que daban, yo los ponía así, los completaba, me autoevaluaba, ¿sí? Me había hecho fichas en base a lo que ellas enseñaban. O sea, le di vida a este libro, y por eso logré los resultados que logré. Pero si querés saber sobre otros libros que cambiaron mi vida, te invito a que estés en la próxima clase, donde voy a hablar de La voz de tu alma, otro libro que, si este hizo un 180,
otro libro que me hizo otros 180. ¿Está? Así que bueno, espero que te haya gustado esta reseña, homenaje, ejercitación de este libro Confianza Total. Lo organicé con mucho cariño a las autoras y a ustedes para que puedan tener la información y bueno, y puedan tomar una elección, ¿está? De comprarse este libro si tienen ganas de hacer un cambio. Les dejo un saludazo gigante. Gracias por permitirme ser en este presente. Está todo esto que soy y te veo en tus resultados. Vamos por los resultados.